son mucho más profundas. O sea, por ejemplo, David, usted que maneja el tema, usted que está metido con este tipo de análisis en la gente, o sea, el hecho de tratar de, yo, Diego Parra, aquí tratar de entender por qué hay gente que cree que la Tierra es plana. O sea, a mí me cuesta muchas veces entenderlo. Bueno, yo creo que allí hay una situación de legitimidad de información, pero además, bueno, acá sí entra a jugar un tema, digamos, de la personalidad de cada individuo y de cómo yo me asumo o asumo el mundo en el que estoy. Entonces, así como hay terraplanistas, ¿cierto? Hay personas que dan un modelo explicativo de lo que les pasa en la vida desde la religión, ¿sí? Como un designio divino, como una acción de brujería. Y esa construcción, digamos, de explicaciones que esencialmente obedece a lo que Freud llamó los mecanismos de defensa, que son esencialmente las formas inconscientes que me permiten a mí adaptarme a una realidad. Este tipo de susceptibilidades a adoptar explicaciones irracionales para las cosas, normalmente lo que me aterriza es el factor real. En este caso, en el caso de una pandemia, es la evidencia científica. Eso debería ser lo que logre reducir o desmitificar de alguna u otra manera ese tipo de absurdos o de ideas que podrían ser irracionales. Bueno, total. Desafortunadamente, en este momento, la, el escenario científico está muy deslegitimado porque no estaba preparado, porque el tema de la vacuna tiene ya unas implicaciones de tiempo que son propias pues de los ensayos clínicos y del tiempo que se debe, y mientras eso sucede, pues habrá cabida a muchas formas de adaptarnos como individuos y como grupos sociales, ¿sí? Y yo pienso que hay otro factor acá importante que me parece que podría contribuir también a esa falta de legitimidad en el conocimiento y en la evidencia, y es que es un virus. Y desde la perspectiva, digamos, pienso yo de sociedad, es algo mucho más intangible que las enfermedades bacterianas, ¿sí? Que las meningitis o las infecciones de transmisión sexual. En este caso, el virus es una cosa que no se puede ni ver ni palpar y que de alguna u otra forma pienso que eso ha dificultado mucho la comprensión de que es realmente una epidemia, porque las personas no logran entender cómo se contagia. Inclusive hay muchos pacientes que sé que le preguntan a sus médicos, oiga, pero ¿cómo se contagia esa vaina? O sea, no entiendo yo por qué no puedo estar cerca de otra persona si no tengo contacto físico, ¿sí? Porque aquí vienen a jugar unos factores ya relacionados con que las personas no entienden qué es el aerosol, por qué me puedo contagiar por estar más de 15 minutos cerca de otra persona. Y eso pienso yo que ha generado también muchas dificultades para el escenario científico, ¿sí? Porque es un virus totalmente nuevo en términos de su comportamiento, y si controlar la gripe aviar o el N1H1 fue relativamente complejo, por lo mismo, por la indisciplina social y la dificultad en entender que esto sí es una infección y que esto sí tiene una repercusión en la salud individual y colectiva, pues este virus es un hito en términos de que pareciera ser un mito, ¿sí? En términos vuelvo a la paradoja, es un virus que me va a mandar a la unidad de cuidado intensivo, pero al mismo tiempo me lavo las manos con jabón Johnson y ya estoy bien. Teníamos habituados, con excepción del VIH, a que la mayoría de estas enfermedades infecciosas con este comportamiento epidémico, pues tienen una vacuna, ¿sí? Y entonces salió la tripe viral y se nos olvidó la rubiola y se nos olvidaron otros fenómenos infecciosos, pero ahorita no hay vacuna. Entonces nunca nos habíamos enfrentado a una condición infecciosa altamente transmisible sin tener un mecanismo o una forma de generar inmunidad, ¿sí? Y ahora peor porque en algún momento dentro de estas noticias irreales o falsas se propuso que quien estuvo en contacto ya con el COVID iba a desarrollar inmunidad de por vida. Y resulta que ya hay reinfección. Entonces, digamos que procesar esta información va a ser más complejo. Digamos, si asumir una vaina que me puede infectar,
y que para prevenir esa infección me tengo que distanciar del otro. Entonces, mucha gente dirá, bueno, me dé esa vaina de una vez y ya genero inmunidad, como pasaba con la varicela. Sí, Si sí. resulta que me puede dar hoy, en 2 meses, otra vez me puede volver a dar, entonces procesar esto en términos sociales es muy difícil. Y yo haría otra acotación allí respecto al tema del distanciamiento social y al confinamiento en general. Y es que, claro, estoy de acuerdo en que esto traerá consigo, digamos, muchos fenómenos positivos en términos de personas que pueden acercarse más a su familia, que pueden construir unos patrones relacionales tal vez con menor matoneo, unos escenarios de, por ejemplo, de aprendizaje a través de lo virtual que no habíamos desarrollado, pero también trae consigo unas consecuencias devastadoras que ya las estamos viendo, y es el incremento en la violencia intrafamiliar. ¿Sí? El hecho de yo estar metido todo el tiempo en la casa con alguien cambia totalmente las reglas de juego, porque yo estaba acostumbrado a construir unas relaciones o unos vínculos que me permitían salir de mi casa, compartir con otras personas y volver y tener un grado de convivencia allí. Ahora estoy metido en mi casa todo el tiempo, estoy asumiendo una sobrecarga por el trabajo virtual, estoy asumiendo unas responsabilidades financieras, tributarias, etcétera, pero adicional a eso estoy en un nivel de convivencia al que nunca estuve acostumbrado, y esto genera manifestaciones como esas, ¿sí? Tal vez no lo vamos a ver ahorita en la inmediatez, más allá de cifras de medicina legal en cuanto al tema de violencia intrafamiliar, pero la repercusión de esto, por ejemplo, en el tema de consumo de drogas va a ser muy grave, porque lo que conocemos del confinamiento en otro tipo de situaciones políticas o de orden público es que los consumidores esporádicos van a ser consumidores permanentes, y las personas que ya traían alguna condición de salud mental previa, en una situación de estas donde hay ansiedad colectiva, donde hay incertidumbre, donde no se sabe qué va a pasar, pero además de todo donde tengo que estar encerrado, pues naturalmente esto va a generar un desbordamiento de ese tipo de comportamientos que antiguamente decíamos es anormal aislarse, es anormal estar encerrado en mi cuarto, y ahora me están diciendo, oiga, por prevención no salga de su casa, y si puede no salga de su cuarto y coma con sus propios cubiertos. Entonces, la adopción de estos nuevos hábitos en términos de normalidad va a generar un cambio también en el paradigma de lo que para los psiquiatras es enfermo y lo que no es enfermo, ¿sí? Pero ese proceso de cambio va a traer consigo, o ese proceso de adaptación a estos nuevos hábitos de vida, va a traer consigo un despliegue de comportamientos que, más allá de ser normales o anormales, pues son claramente desadaptativos, como es la violencia, como es el consumo de drogas, ¿sí? Y ustedes ven, por ejemplo, en las cifras, yo por lo menos lo veo en las cifras de Cali, la criminalidad ha bajado, la tasa de homicidios en la ciudad ha bajado desde marzo, pero los reportes y las denuncias por violencia intrafamiliar se han triplicado. Entonces, no sé si estamos desplazando los problemas sociales habituales de Colombia, de las calles a la casa. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de adaptación a algo que no es conocido y que desafortunadamente desde el paradigma científico no hay legitimidad suficiente en el conocimiento para decir, mire, estas son las medidas. De cifras y de reportes, si es el crecimiento en las denuncias de violencia intrafamiliar, y aquí sí hay un tema, pues desafortunadamente, de género, ¿sí? Que son los feminicidios y la agresión a las mujeres en sus hogares a la luz de la cuarentena y las medidas de confinamiento que implican que los hombres pues queden en la casa, y esto reproduzca pues estos modelos de dominación y de machismo. Pero también creo que hay un factor importante, y es el tema de los niños en las casas. Y eso pienso que es algo que se debe analizar no solo en el contexto pues de la salud mental, sino de la pedagogía, porque el tener los niños permanentemente en la casa probablemente va a generar unos niveles de estrés y de desbordamiento emocional de parte de los papás, que también van a derivar probablemente en que haya situaciones de violencia, ¿sí? Y allí confluyen otras cosas que también son mensajes erráticos de parte de las autoridades, y es la ambigüedad frente a la ley seca,
la perpetuación de publicidad alusiva al consumo de licor cuando hay personas en confinamiento, y pues conocemos, digamos, por las mismas cifras que ayer precisamente recordaba, el Día de la Madre en Colombia es el día con más denuncias de violencia, de agresión por armas blancas, y es el día en donde hay mayor consumo de licor. Entonces uno ahora en época de pandemia y hablando de este tema de la violencia relacionada con la condición de confinamiento, pues uno diría que sumar el consumo de licor que ha sido promocionado y que sigue siendo promocionado por los medios de comunicación, sumado a estos estados de convivencia obligatoria tan prolongada, pues probablemente será la receta perfecta para crear escenarios donde se vaya a perpetuar la violencia, entre otras cosas, porque el comportamiento epidemiológico de esta enfermedad lo que nos está mostrando es que probablemente tendremos que volver a entrar en otro periodo de confinamiento posterior. Sí. Y debería haber unos aprendizajes de este primer periodo de confinamiento precisamente para prevenir todas estas manifestaciones de comportamiento que estamos viendo, y entre esas pues debe haber una regulación en el tema del licor, pero también debe haber unos mecanismos de prevención de violencia intrafamiliar y de violencia hacia los niños, ¿sí? Que es lo que es muy posible que vayamos a ver en términos de cifras durante los próximos meses, ¿sí? Para decir, mire, estas son las medidas. Y viene otra situación que pienso yo que debe hacer parte de la discusión, y es el término de bienestar colectivo y bienestar individual desde el modelo económico en el que vivimos. Entonces a mí no me pueden decir, métase en un confinamiento 3 meses y yo vivo el menudeo de vender una mercancía en la calle, y no me pueden decir, yo le estoy dando bienestar, yo le estoy dando salud, métase a su casa. ¿Y de qué vivo? ¿Sí? Uh-huh. Y ese es parte del problema de lo que llamó en su momento la teoría de la comunicación humana un mensaje esquizofrenógeno o un mensaje doble vincular, es decir, como cuando la mamá le dice a la niña, usted ya está muy grande como para que yo le arregle el cuarto, pero usted no se manda sola, no puede salir a la calle. Más o menos el Estado nos transmite eso. Usted se tiene que confinar, no sé de qué va a vivir, pero hay un día sin IVA, salga, compre, tranquilo, no hay problema. Entonces, estamos socialmente en un mensaje ambiguo que hace que se deslegitime aún más el Estado, y por supuesto las autoridades sanitarias que dependen del Estado, pues también están deslegitimadas, ¿sí? Es decir, aquí no hay un Ministerio de Salud con un mensaje único, no, sino con un mensaje polivalente. Hay otra cosa ahí, es que, digamos, un poco de lo que decía David, de cómo la gente asume esos mensajes, son un poco como contradictorios, y pues todo este tema del aumento de la ansiedad, de la depresión, de este tipo de manifestaciones clínicas, que son como, pues yo he visto que se ha aumentado un montón en este tiempo de confinamiento, y es que también hay como un tabú alrededor de lo que es la salud mental, ¿no? Entonces, como ir a un psicólogo o ir a un psiquiatra es algo que está mal visto, porque es como, no, usted ya se les deschavetó el cerebro y se le soltó una tuerca y es tenaz, ¿cierto? Entonces yo creo que eso agrava un poco las cosas, porque pues, no sé, a mí me parece que es súper importante como tener claro que el hecho de que de pronto uno pueda requerir una ayuda externa para asimilar este tipo de situaciones que no son parte de la normalidad del humano, pues es más que normal, valga la redundancia, ¿sí? Pero mucha gente no lo ve así. Entonces es como, bueno, yo no me siento bien, pero entonces, ¿qué van a decir si yo de pronto pido ayuda? Entonces yo más bien trato de evadir y trato de controlar lo que estoy sintiendo a través de otras cosas, ¿no? Entonces las compras compulsivas, el hecho de que ya llega un punto en el que estoy confinado y me vale huevos y voy a salir y me voy a contagiar, o necesito verme con otras personas que no sean las de mi casa, cuando de pronto también podría haber un acompañamiento de los terapeutas, ¿cierto? Donde le puedan de pronto dar herramientas a las personas para que en medio de toda esta nueva normalidad pues no sea como tan grave, en el sentido de saber asumir otras posturas, ¿sí? Creo que eso también es importante hablarlo, y es como también tratar de dejar de pensar que todos somos omnipotentes, superpoderosos, y ocultar cosas que de pronto nos puedan estar pasando, y más bien ver cómo nos podemos ayudar para
tener un mejor apoyo en esta situación. Una acotación y es frente a lo que decía Giselle, y pienso yo que es una crítica constructiva precisamente a la política sanitaria que ha adoptado el gobierno colombiano. Ha sido absolutamente desprovista de salud mental. Digamos que acá hay unas intervenciones diarias del presidente en sus alocuciones donde nos muestra cifras, ¿sí? Nos dice que la ocupación de UCI está así, que dotamos de ventiladores mecánicos no sé cuántos hospitales. Nunca he visto una sola intervención desde las políticas públicas respecto a la salud mental, ¿sí? A decirle a la población, oiga, usted va a estar encerrado tantos meses, necesitamos darle estas herramientas de comunicación para prevenir que haya violencia en su casa, para prevenir que haya enfermedad mental, para prevenir una oleada de suicidios, que ese tipo de cosas pueden suceder, digamos, en una pospandemia, se podría predecir. Y parte de esa falencia que yo veo es que no se ha promocionado la salud mental en ese sentido, ¿sí? De decirle a la gente, busque ayuda, y busque ayuda rápido si deja de dormir, si sus hábitos de alimentación cambian, si su temperamento cambia súbitamente, si empieza a experimentar depresión o ansiedad. Y en ese orden de ideas, las personas, ¿qué hacen? O cómo se desfoga toda esa ansiedad o esas condiciones de salud mental, como lo que pasó ayer, ¿sí? Eso, lo que pasó ayer, digamos, es un fenómeno noticioso, pero si ustedes van más atrás y ven todo ese tema informativo, por lo menos en Cali, son las rumbas clandestinas. Entonces, me acordé de una película que se llama Belle de Jour, que es esta mujer que de día es una persona y de noche es otra. Y en eso, digamos, estamos llevándonos como sociedad. De día me lavo las manos y uso mi tapabocas, pero de noche voy a una rumba clandestina. Y el hecho de que haya esos desfogues, ya sea por la vía de la violencia física, por el consumo de drogas, por las rumbas clandestinas, es que no están habiendo rutas desde la perspectiva de salud mental comunitaria, ¿sí? Para que la población pueda asumir este confinamiento, entendiendo que es algo nuevo y entendiendo que es algo difícil, pero entendiendo que hay recursos, no solo desde la salud en términos de psiquiatría o psicología, sino que tiene que haber recursos comunitarios, ¿sí? Las juntas de acción comunal, por ejemplo, deberían tener dispositivos educativos para prevenir la violencia intrafamiliar, y eso no ha sucedido. Inclusive no hay un flujo de recursos en este momento encaminado a atender la parte de salud mental, que va a ser muy grave el impacto a largo plazo, porque todos los flujos de caja en este momento desde el tema de salud están destinados a preparar el sistema de salud para las UCIs, para mejorar la capacidad instalada de los hospitales, pero nadie ha previsto eso, ¿sí? Nadie ha previsto el impacto que esto va a tener en la salud mental y en la posibilidad de reanudar actividades cotidianas como salir a un parque. ¿Cómo va a ser no sé, el CAFAM de Los Llanos, o cómo va a ser el Acuaparque, o cómo van a ser todos estos sitios de aglomeración, cuando hemos infundido permanentemente este temor colectivo a salir, y la gente lo está desfogando es a través de encuentros o de salidas o de prácticas que en este momento no están permitidas, ¿sí? Entonces allí una reflexión sería, uno, que claro, que las personas consulten, pero sobre todo que desde el punto de vista de políticas públicas se atienda el tema de salud mental ya, porque si no, el efecto de esto en términos tardíos va a ser devastador. Me pregunto siempre cuando pasan estas cosas, o sea, ¿existe alguna forma de hacerlo? No sé, ya que estamos aquí, si yo tuviera algún problema, ¿cómo lo puedo? O sea, ¿hay alguna manera de, yo qué sé, si alguien lo ve esto y dice, mierda, me está pasando esto y qué puedo hacer? O sea, ¿es posible hacer algo? Bueno, es que yo no lo sé, por ejemplo. No, si hay una ruta, digamos, siempre hay una ruta, digamos, desde, en el caso del modelo de salud colombiano, desde el asegurador que tú tienes. Yo tengo como asegurador EPS Pepito Pérez, yo tengo que garantizarle a todas las personas que yo aseguro una red de atención en salud mental. ¿Sí? Eso implica contratar con clínicas o hospitales. Entonces, en teoría, yo podría llamar a la línea de atención y decir, mire, tengo un problema de salud mental, por favor, deme una cita. Y
cada asegurador debe tener dispuesto una atención psicológica, una atención psiquiátrica. El problema son las barreras para tú llegar, por ejemplo, al psiquiatra, porque hay aseguradores que dicen, no, usted no puede pedir cita con el psiquiatra, tiene que pasar con el médico general primero, y si él le puede resolver, le resuelve, y si no, bueno, empieza todo este camino burocrático y de tramitología. Pero en general sí hay unas rutas. Nosotros en el Valle del Cauca hemos tenido una experiencia muy buena, diría yo, a la luz de un fenómeno muy aburrido que hubo hace un par de años con la universidad, donde hubo una cantidad de suicidios pues reiterativos en los estudiantes de medicina. Entonces trabajamos con la Gobernación del Valle en una ruta de salud mental que funciona bastante bien a través de una línea, ¿sí? A la que tú puedes acceder sin importar qué asegurador hay. Ahorita funciona para el tema del coronavirus una cosa que se llama Valle Corona, que es una aplicación móvil donde tú puedes decir, mire, no duermo hace 3 días, y la aplicación te va a derivar automáticamente al hospital psiquiátrico, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente aquí? Es que eso es una cosa, digamos, de iniciativa de un departamento, pero tendría que ser una iniciativa del gobierno nacional, porque el efecto de esto en términos de salud mental no va a ser solo a la salud individual mía, ¿sí? Sino a la salud en términos de comunidad. Sí, y esto sí, lo claro. Vamos a ver, por ejemplo, aquí que hay dos docentes de colegio, el proceso de reinicio de las clases presenciales va a generar un fenómeno colectivo de angustia en los papás, ¿sí? Y no hay ningún dispositivo en este momento en términos de educación o de salud dispuesto para manejar esas situaciones de salud mental, ¿sí? En ese orden de ideas, yo sigo dependiendo de si tengo un buen asegurador o un mal asegurador para poder acceder a lo que tú me dices, ¿sí? A un servicio de salud mental, porque me doy cuenta que llevo 5 días sin dormir porque tengo angustia. No, pues si tengo prepagada, listo, llamo a mi psiquiatra y le digo, oiga, no duermo, lo atiendo virtualmente, ¿sí? Pero puede ser que yo tenga Sisbén y no tenga ni idea de cómo llegar a un psiquiatra. Y ahí es donde está el problema, porque entonces ya no debería depender de cada asegurador. Debería haber una política pública nacional que me diga a mí, sin importar si soy del Sisbén o de la prepagada, cómo puedo acceder a un servicio de salud mental. Me parece supremamente importante. Yo creo que posteriormente esos links que tú estás refiriendo pues estarán en la descripción del video que postearemos. Me parece súper importante que la gente tenga de todas maneras acceso a este tipo de información, ya que la estamos dando y ya que de eso se trata. Pero por lo menos, bueno, tuve un caso cercano de una compañera que tuvo un tema personal así como todo complejo a nivel mental, y hay como también unas entidades, pues como la Secretaría de Salud tiene como unas líneas y unos, bueno, uno puede comunicarse por WhatsApp o por teléfono, incluso por página web, con algunos especialistas que también pueden atender a las personas incluso de manera gratuita. Por si de pronto todo falló, entonces no tiene EPS, no tiene prepagada, no tiene nada. Hay unas ayudas de ese estilo también, por si de pronto a alguien se le sí, yo creo que eso es llegara a necesitar y está pues como en la peor situación del mundo. Sé que también hay unas ayudas del gobierno gratuitas como también para apoyar esa parte de salud mental para las personas que lo necesitan. Aquí hemos abordado muchas cosas. Pasamos desde simplemente sensaciones de, no sé, de conocimiento sin fundamentos a pues ya temas psiquiátricos dado la pandemia, lo cual creo que es un espectro bastante grande. Y creo que abarcamos esos temas importantes como para que las personas que ven estos videos entiendan que primero pues sí hay una situación incómoda, nueva en la que estamos cayendo todos. Es imposible generalizar pues que todos estemos en la misma situación, cada quien en su casa con sus diferentes situaciones personales de familia pues está viviendo una realidad diferente, pero esto de alguna manera nos está pegando a todos y nos está retando a todos a acostumbrarnos a este nuevo normal. En ese sentido pues creo que situaciones como la de ayer
donde justamente como decía David, pues veníamos acostumbrados a algo y de repente el gobierno nos dice que salga y puede comprar. Yo me imagino solo como la película La Purga, donde todo está mal, pero hay que hacer un día al año donde pues se vale todo, pues para que sirva como de válvula o algo así, para que la gente desfogue. Y aquí digamos la analogía para el tema comercial y económico, pues la gente salió y ayer no había casi que leyes, a pesar de que pues era claro que pues se mantenía todavía toda la normativa de bioseguridad y demás, pero ayer había como una permisividad diferente a la que hemos vivido todo este tiempo. Entonces se juntaron varios factores, unas trampas económicas que, le digo trampas porque claramente siento que no había un ahorro, muchos precios estaban inflados, eh, diferente a como estaban la semana pasada. Ayer pues había un incremento, entonces no hay un ahorro del 19% del IVA como se esperaba. Lo otro, pues la gente buscó la necesidad de ir a aprovechar la oportunidad. Yo no me podía quedar atrás y mi vecino va a comprar un televisor, pues porque yo no, y lo compraban a cuotas, entonces muy seguramente no eran cosas de primera necesidad, pero tenía que aprovechar esta oportunidad y pues en ese sentido se arriesgó mucho. Y entonces llama la atención, era también el ejemplo que David de este mensaje diferente de usted está grandecita para arreglar su cuarto, pero usted no sale porque pues no es capaz usted de afuera de manejarse usted sola. Entonces al fin que si soy una cosa para una y no para otra. Y ayer pasó justamente eso, y hablábamos esta mañana con mi esposa de situaciones donde el gobierno ha sido supremamente coercitivo y situaciones, valga el tema psicológico que estamos hablando. Tuve conocidos que en esta época se les murieron familiares. Afortunadamente no fue por COVID, pero igual, independientemente de eso, los funerales tenían una restricción bastante grande. Entonces, una situación tan dolorosa de duelo como esa, en la que uno espera por lo menos tener cierta compañía de familiares y cercanos que lo acompañen a uno en su dolor y en esos momentos, no tener esa opción, y asistí a un funeral virtualmente. Eso fue algo bastante chocante para mí, pero también interesante ver cómo de verdad estamos moviéndonos como sociedad en ese aspecto. Entonces ver a mi conocida estar en la misa con el féretro de su papá y con 2 o 3 personas y transmitiendo por Facebook, pues a los que nos dieron el link para que los acompañaran y dirigiéndose a todos de esta manera virtual, agradeciendo que virtualmente, así sea, los hayamos acompañado. Para mí fue bastante chocante. Y ver esa coerción por parte del Estado de todo, incluyendo funerales, que no se le permitía a la gente como tener su normalidad, digámoslo así, dentro de este contexto. Pero ayer sí, ayer usted sí podía salir a comprar televisores y todo. Entonces, a mí me parece un mensaje bastante contradictorio pues que necesariamente levantan polla y que no se puede simplemente medir en términos económicos y financieros como éxito de esto, sino que va a llamar la atención en muchos aspectos de nuestra vida, de lo que viene y lo que estamos viviendo como sociedad de esta cuarentena, ¿no? Estar encerrados y de repente el gobierno abre las compuertas como si fuera una gran represa en la que todo se vale. Entonces yo, volviendo al tema de asumir cosas, yo asumo que ellos, que son los que saben cómo está el tema de virus y el tema de salud pública, pues ellos son los que me van a guiar a mí. Entonces, pues si dicen que se puede salir, pues yo salgo. Yo me dirijo a este establecimiento y pues allá sabrán cuáles son no sé, las leyes de bioseguridad que debo seguir y yo las sigo. Y pues si me dejan pararme acá, me paro; si me dejan entrar, entro; si me dicen me salgo, me salgo. Pero ellos son los responsables en darme lineamientos a mí, ya que el gobierno me dejó salir. Pues yo me arriesgo a que ellos me digan qué hacer y yo no tengo que gastarme en pensar más allá de lo que debería. Entonces, Sí, claro. Parece muy bien que igual la gente pueda tener una conciencia, ¿no? Una conciencia de las cosas, pero lo que a mí me parece es que esto es una decisión gubernamental totalmente errónea. O sea, aquí no hace falta verle qué tan consciente puede hacer la gente, pero a quién se le ocurre hacer una promoción entre un medio de una pandemia. O sea, eso manda cojones. Perdón que lo diga, pero es que eso no tiene sentido. Ninguno. O sea, no nos pongamos a darle tanta vuelta. Esto es así, o sea, ¿a quién se le ocurre? Punto. Es En que Europa, por ejemplo, aquí normalmente en la época de verano siempre se abre una época de rebajas
que son súper fuertes, donde se hace como un 50% a todo, y se suspendieron precisamente porque uno de los problemas que podía haber era una aglomeración de la gente por la condición de que, pues claro, todo el mundo quiera salir, todo el mundo quiera hacer cosas, o sea, obvio. Entonces se suspenden porque eso no, y entonces se permiten las online, vale, pues hágalo online, ¿no? Pero eso que usted está diciendo es muy interesante, Juan Camilo, porque realmente eso también raya con algunas posturas que he visto durante el día frente a lo que pasó ayer. Y es que pues el gobierno asume que la gente está como con la suficiente inteligencia para manejar esto. Ya sabe, por todos lados los hemos bombardeado. O sea, yo le pondría... Yo les plantearía la dicotomía en términos ya de enfoque político, y es el Estado mínimo versus el Estado interventor, ¿no? Entonces, este gobierno es de Estado mínimo, ¿no? Yo parto del supuesto de que ustedes se autodeterminan y yo pongo unas reglas del juego mínimas, versus un Estado interventor que también tendrá sus elementos allí coercitivos, pero frente a esa discusión de esos memes que dicen, bueno, la culpa es del gobierno o es mía porque me voy al costo, pues es que el Estado es el eje rector de la sociedad. Y por ende no debería haber ese tipo de mensajes, primero no solo ambiguos, sino que deslegitiman su propia autoridad. Porque mi reflexión frente a lo que pasó ayer es, bueno, abrieron una puerta que no sé si puedan cerrar, porque ya dejaron salir a todo el mundo y van a volver a dejar salir a todo el mundo el 3 de julio, pues ¿por qué no abrir los bares? ¿Por qué no abrir las discotecas? ¿Por qué no abrir los estadios? Porque ya hay un escenario aquí económico y financiero en donde sí todo vale. Pues, ¿por qué no todo vale para rumbear, por ejemplo? ¿Sí? O sea, me parece que es un problema ya de legitimidad del Estado complejo, ¿sí? Porque no creo que puedan cerrar esa puerta ya. De acuerdo. Sí, obviamente ya todo el mundo va porque lo he escuchado incluso, ya mucha gente es como, bueno, si ya salió todo el mundo al costo o a hacer las compras o lo que sea, pues abran todo y ya, y se acabó, y pues lo que se viene detrás de eso, sí. No, lo que se viene. Nosotros que somos docentes, obviamente deslegitima incluso la estructura de lo que se quiere hacer con los colegios. Por ejemplo, nos mandaron protocolos que yo me reía y les decía, porque era como clase de educación física y ese tipo de cosas, no puede haber deportes de contacto. Y yo les decía, ¿y qué? Entonces los van a poner a hacer lanzamiento de jabalina, o ¿qué los van a hacer? O sea, como no se pueden acercar a 2 metros, no se puede nada, o sea, yo en serio me le reí, fue como, ¿qué van a hacer entonces si no se pueden? Se supone que tienen que estar a 2 metros con hula hulas todos para que no se toquen, ¿o qué van a hacer? Se supone que en la cafetería no se pueden sentar de frente, no puede haber más de 3 personas en una mesa, ¿cómo va a hacer eso? Pero aquí está siendo así, ¿eh? O sea, yo por ejemplo en la cafetería del hospital donde yo trabajo, las mesas tienen unas X, entonces nos tenemos que sentar como en zigzag, ¿eh? Entonces todos estamos sentados así, ¿eh? Y por ejemplo yo trabajo todo el día en el laboratorio, prácticamente todo el día estoy con mascarilla, vamos por turnos, o sea, en sí las cosas se empiezan a hacer así. Pasó mucho aquí también y fue, o sea, estas cosas pasan, pero a veces lo que termina pasando es que entre los medios de comunicación también ayudan muy poco a que los mensajes sean positivos, sino que sean más negativos. Claro, porque es más rentable vender una noticia de sacar una fila en el costo que realmente hacer la cuantificación de si realmente todo el mundo se fue a la calle o realmente fue un porcentaje que dice uno, bueno, a ver, no se nos vaya la olla, la gente se portó bien y fue un mínimo de gente que realmente fue al costo y a comprar. Porque eso fue otra cosa que pasaba aquí. Entonces aquí iban y se acercaban como a la playa, se clavaban en la esquina donde eran 4 parados y la playa está llena, terrible. Y luego hubo mogollón, un montón de denuncias diciendo es que esas fotos las sacaron con un lente, no sé qué, que hacer que la gente se veía más cerca. Y entonces, y realmente pues uno iba a la playa y no había prácticamente nadie. Nosotros veíamos lo que nos muestran los noticieros y sí, realmente hubo problemas porque hubo negocios que se cerraron. Hubo intervención de las alcaldías distritales en almacenes de estos de cadena y lo cerraron por eso. Entonces sí hubo claramente violación de normas de bioseguridad. Ahora, no sé si fue un alto porcentaje, como usted está preguntando, a nivel de ciudad metropolitana o a nivel nacional. Por eso, o sea, los datos los tiene el gobierno y saben esta jornada qué tal fue y si son, digamos, lo suficientemente
pues digamos que respaldan esta afirmación de que pues estuvo bien y que a pesar de que solo un par de casos se descontrolaron y que hay que tomar medidas. Pero la situación acá es que esos 2 o 3 casos que de pronto ellos ven como ligeros, de que no fue el general, son casos que se pudieron haber evitado. Y en un virus que realmente está más que obvio su contagio y su propagabilidad exponencial, pues esos 20, 30 sujetos que se infectaron ayer que no lo estaban, pues van a infectar otros 40, 50, 60, 80 mil en los próximos días. Entonces, esos nuevos contagios se pudieron haber evitado. Y usted bien lo ha dicho, pues si hay opción de hacer promociones, de reactivar la economía, hay mecanismos ahorita de hacerlo. Habrá jornadas espaciadas, no en un solo día que la gente sienta que es mi única oportunidad y se acabó y no va a tener más opción de comprarme esto. En fin, hay muchas medidas que se pudieron haber adaptado, pero realmente los datos hablarán a futuro si esto fue un éxito o no. Bueno, éxito yo creo que no, ¿eh? Porque, a ver, seamos sinceros, la economía no se reactiva viendo los supermercados. Y eso a mí que me pueden contar lo que quieran, pero eso no va a cambiar. O sea, no porque abran un día sin IVA, o sea, ya la economía va a arrancar. No. Pues entonces, obviamente David, muchísimas gracias por estar y ser parte que creo que la intervención, las intervenciones de David fueron muy, muy buenas y muy válidas para esto. Muchas gracias por Muchas gracias, invitarme y David. con mucho gusto. No, sí, David, fue maravilloso tenerte en el canal. David, no sé, Pues la conclusión de siempre creo que el mensaje de este programa es llamar a la reflexión, de que no traguemos entero, de que realmente tengamos un poco de lectura crítica de toda la información que nos llega y que tengamos que analizar lo que vemos que nos están bombardeando los medios de información frente a temas de avances con la vacuna, de terapias y de tratamientos o de curas milagrosas contra la enfermedad. súper fuerte. Gracias. Muchísimas gracias una vez más por estar entonces en el programa y muy probablemente requeriremos de ti en algún momento en algún futuro y muchísimas gracias. No sé si Bueno, con gusto y cuando necesiten, claro que sí. fue muy bacano. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme.